1979, con la posesión de Jaime Roldós Aguilera y con una nueva constitución, el Ecuador abandonó los regímenes dictatoriales y militares y entró en un nuevo proceso democrático y civil, marcado por una fuerte influencia regionalista costa-sierra, la disputa territorial con el Perú y un péndulo electoral con gobiernos de izquierda y derecha que se sucedían casi matemáticamente. Roldós era un joven abogado guayaquileño defensor de los derechos humanos, vinculado con los sectores políticos de la costa, que tuvo a su cargo el regreso a la democracia. Las democracias no deben ni pueden ser débiles. Y enfrentó una derrota militar en la guerra de Paquilla frente al ejército peruano que reclamaba la ejecución del protocolo de Río de Janeiro de 1942. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Pero su gestión duró apenas 20 meses. El 24 de mayo de 1981, a Jaime Roldós le sorprendió la muerte junto a su esposa y cercanos colaboradores de su gobierno, cuando el avión en el que viajaba de Quito a Loja se accidentó. Abogado Jaime Roldós Aguilera, cuando se encaminan hasta la última morada. Asumió el cargo Osvaldo Hurtado Larrea, joven abogado que ya tenía una amplia e importante trayectoria política, alrededor de cuyo nombre se materializó la alianza entre la Democracia Popular y la Unión Demócrata Cristiana para convertirse en el compañero de fórmula de Jaime Roldós y en el equilibrio regional por su origen de la sierra. Su presidencia, que arrancó inesperadamente desde el 24 de mayo de 1981, tras la muerte de Roldós, y que se extendió hasta agosto de 1984, fue accidentada. Cuando yo asumo la presidencia, sabía que la crisis estaba a las puertas y que lo peor que podía pasarme a mí era, en ese momento, ser presidente del Ecuador. En 1982 estalló una crisis económica en el Ecuador, provocada por el coletazo de la guerra de Paquilla, el pago de la deuda externa contratada en 1973 por la Junta Militar y un aparente mal manejo económico que generó masivas protestas en las calles, mientras las élites económicas del país le dieron la espalda. La difícil situación económica del país se vio aún más agravada con la decisión de la denominada sucretización de la deuda. El gobierno de Hurtado decidió convertir las deudas en dólares del sector público y de algunos agentes económicos privados contraídas fuera del país a deudas en sucres. El Banco Central del Ecuador asumió el compromiso de pago en dólares frente a los acreedores internacionales. Y de esta manera las deudas externas privadas pasaron a engrosar la deuda pública de nuestro país. Y con ello vino una fuerte devaluación del sucre frente al dólar. Eso generó un paro general de trabajadores y manifestaciones estudiantiles. Así concluyó el gobierno de Osvaldo Hurtado, que pasó la posta al gobierno de León Febres Cordero, que se impuso en las elecciones al socialdemócrata Rodrigo Borja. León Febres Cordero heredó la crisis económica que se agravó aún más. En su gobierno nació un movimiento subversivo, el Alfaro Vive Carajo, que cometió una serie de asaltos bancarios, secuestros y demás delitos para financiar su actividad subversiva, que fue duramente combatida por Febres Cordero. Eso le mereció el calificativo de gobierno autoritario y de violación a los derechos humanos. Este fue un capítulo recordado en la historia del país. Febres Cordero, antes de cumplir un mes en el cargo, decidió ubicar tanquetas del ejército frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia, en el punto más álgido de una pugna de poderes entre el Ejecutivo y la función judicial, pues Febres Cordero desconoció la elección de magistrados. Jamás puse tanque. Yo con la policía impedí que suban a la Corte Suprema de Justicia los jueces que inconstitucionalmente habían sido nombrados por el Congreso. Un año después de este episodio, en septiembre de 1985, se produjo otro escándalo de proporciones, cuando los subversivos de Alfaro Vive Carajo, que habían secuestrado al banquero Naim Isaías Barquet, son acorralados en un operativo policial
y muere el banquero en el intento de rescate. 6 meses después, en marzo de 1986, se produce un nuevo capítulo de tensión política en el país. El comandante general de la FAE, Fran Vargas Passos, protagoniza una rebelión tras una denuncia por la compra irregular de un avión Fokker y se produce una balacera en la antigua base aérea. 10 meses después, en enero de 1987, se produce el denominado Taurazo. Comandos de la base aérea de Taura, en Guayas, secuestran al presidente León Febres Cordero y a su círculo más cercano y le obligan a firmar un documento para liberar al general Fran Vargas Passos, que había recibido una amnistía del Congreso, y no sancionar a los comandos que lo secuestraron. Hubo 5 muertos en ese episodio, que días después terminó con la detención de los comandos que secuestraron a Febres Cordero. El 8 de enero de 1988 se produce la desaparición de los hermanos Restrepo y se responsabilizó a la policía que registraba la detención de los menores, luego de lo cual nunca más se supo de su paradero, pese a la incansable lucha de sus padres. Así concluyó un accidentado gobierno de Febres Cordero con episodios políticos que marcaron la historia del país. Estos primeros 10 años de retorno a la democracia tuvieron realmente mayor agitación política que durante los últimos años de dictadura. Febres Cordero dejó el cargo y tomó la posta a Rodrigo Borja Ceballos, a quien se negó a ceñirle la banda presidencial por su rivalidad política, y en su lugar lo hizo el presidente del Congreso. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.